En los últimos meses se incrementó la llegada de extranjeros a nuestro país que solicitan residencias. Esto disparó también la demanda de los alquileres. Vamos a hablar en general sobre el mercado inmobiliario con nuestro invitado, Julio Villamide, consultor inmobiliario y director de la revista Propiedades. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, según el artículo que publicaron en la revista en Propiedades, Uruguay espera para este 2017 unos 18.000 extranjeros. El número ya creció además en este último año. ¿Cómo están afectando o cómo esperan que afecte a la demanda? Sí, para tener una correcta dimensión, digamos que 18.000 extranjeros es el doble del crecimiento demográfico de todo el Uruguay para ese año, previsto por el INE en sus proyecciones demográficas. Por lo tanto, el impacto es brutal sobre Claro, el toda mercado. esta gente buscando dónde vivir. Sí, sobre todo porque... Además son adultos, ¿no? Claro. Son adultos, no son familias en general, por lo tanto, a veces, dependiendo de su capacidad económica, tienen una demanda habitacional que puede llegar a ser 1 a 1. Claro. Claro. Si una persona... Eso respondería a la pregunta que a muchos nos hacemos siempre, y es, ¿se sigue construyendo? No crecemos, decimos, pero sigue habiendo muchísimas obras, edificios. Sí, la principal razón de demanda habitacional en Uruguay desde hace muchos años, que le sucede a todos los países europeos también, es la fragmentación en el tamaño de los hogares. Si los hogares tienen cada vez menos integrantes y por lo tanto la misma cantidad de gente, Positos, por ejemplo, tiene la misma cantidad de gente que hace 25 años atrás, pero tiene 6.000 hogares más. Claro. Claro, son Antes todos vivían más reducidos. De a 5 a 6, ahora vienen de a 2 o 3, claro. Más reducidos, pero más caros. Sí, porque teníamos una relación de 3.2 personas por familia, ahora estamos en 2.5 y la tendencia mundial es al 1 a 1, ¿no? En algún momento se romperá, pero países como Suecia tienen una relación de menos de 2 habitantes por familia y barrios como Puerto Madero, la relación es de 1.2 habitantes por vivienda. ¿Cuáles son los barrios más demandados? ¿Por los inmigrantes o por la gente? No, por los inmigrantes, que es este nuevo flujo de... Bueno, si tienen solvencia, que hay muchos inmigrantes que la tienen, sobre todo los que provienen de Venezuela. Profesionales. Muchos son profesionales o están dispuestos a continuar los estudios aquí en Uruguay o poner una pequeña empresa. Eso es la costa. Y si no, el resto de los inmigrantes, las áreas centrales, Ciudad Vieja, Claro, el centro. Donde repunta además un poco la demanda que estaba un poco alicaída, ¿no? Para estos extranjeros, ¿cómo se resuelve el tema de la garantía para el alquiler? ¿Hay muchos alquileres en negro? No, de hecho, ningún propietario aceptaría alquilar sin una garantía solvente. Por lo tanto, garantía necesitan sí o sí. La forma como la mayoría lo está resolviendo es depósitos en el banco hipotecario por 5 meses de alquiler, ¿no? Ajá. Bien, ¿y los precios? Los precios de los alquileres en el último año, de acuerdo a nuestros registros, han tenido un descenso en términos reales muy leve, pero venimos de 4 o 5 años de caída en la suba en términos reales y a principios de este año, en el interanual, registramos una baja de 1.2 en Montevideo y 2.2 en el interior del país. Ahora, hay que ver cómo se comporta el mercado con esta demanda que está prevista para este año, porque el año pasado fueron 8.000, que eso ya casi equivale al crecimiento demográfico de todo el país, todos puestos en Montevideo y muchos de ellos arrendando. Por lo tanto, puede estar creciendo de manera explosiva la demanda de alquileres en términos estacionales. Claro, y los precios de los alquileres se condicen con la sociedad, porque uno ve precios a veces y dice, pero con los sueldos promedios son como muy altos, ¿no? ¿O es algo mundial también? No, el alquiler es lo que los economistas llaman el mercado perfecto, es decir, son decisiones de miles y miles de inversores que resuelven o no comprar una vivienda para volcarla en alquiler y miles de potenciales arrendatarios que resuelven o no alquilar en función de los precios. El mercado casi que es perfecto. Perfecto, porque no hay ningún actor que tenga predominio y el Estado no se mete, por lo menos en Uruguay. Y entonces con esas reglas
los precios son los que son en función Lo que de indica el mercado. Ahora, lo que sí cambia a veces es el interés o no de determinados sectores de la población por la vivienda nueva, y ahí eso puede afectar un poco o el mercado del precio de la compraventa o el de los alquileres, según cuál sea. Hoy hay un estudio que habla de que la generación de los millennials, los más jóvenes, no tienen ya tanto ese sueño de la casa propia, como que postergan esa decisión, y alquilar es una solución que les parece a un mediano plazo mejor desde el punto de vista financiero. ¿Es así eso? Sí, es así, porque cuando los mercados se tornan como el uruguayo predecibles, es decir, los cambios en el mercado de alquileres, en los valores, nunca son explosivos, no es que suban al doble dentro de un año y bajan a la mitad. Los cambios, si uno mira una gráfica de los últimos 20, 25 años, aún en la crisis de 2002, que se fueron 80.000 uruguayos y por lo tanto se liberaron muchísimas viviendas en el mercado de alquileres, son graduales. Y cuando el mercado se torna previsible, es decir, cuando yo alquilo una cosa hoy por 15.000 pesos y sé que dentro de un año voy a buscar por 16 y voy a encontrar algo medio parecido, entonces ahí la necesidad de la casa propia, sobre todo en los jóvenes, disminuye. Particularmente porque los vínculos de pareja, que suelen ser los que compran una vivienda a largo plazo, tienen una media de 7 años. Claro, eso cambió también, la forma del vínculo, Sí, claro. Y también ayudó mucho para esta situación la especificación del mercado, porque también recordemos que hubo una época donde solo era dólares. Sí, a principios de los 90, cuando tuvimos un anuncio de hiperinflación y teníamos inflación anual de 3 dígitos, ahí los propietarios se refugiaron en el dólar, y en algún momento, de acuerdo a nuestros controles, el 75% de la oferta llegó a ser en dólares. Hoy el 90 y pico % es en pesos. Los alquileres en dólares están destinados al segmento que gana en dólares, que pueden ser diplomáticos. Quizás muchos de estos inmigrantes también, ¿no? No tanto, porque sus ingresos en general Son en pesos de acaban de ser trabajo acá. en pesos uruguayos. Bien, con esta tendencia mundial, ¿qué pasa con esas casonas enormes en algunos barrios como puede ser el Prado, Carrasco? ¿Terminan siendo empresas? Terminan siendo empresas, se reciclan de uso, ¿no? Sí, terminan Y siendo. Julio, Sí, hay claro. en Montevideo, ¿no? El mercado inmobiliario tiene barrios de moda que van cambiando como los boliches bailables. Porque uno piensa que, por ejemplo, Parque Rodó o Sí. Barrio Sur y Palermo han crecido muchísimo en 5 años. Entre jóvenes en particular. Claro. Sí. Tiene barrios que se ponen de moda, pero por alguna circunstancia en particular, como fue, por ejemplo, transformar una cárcel en Punta Carreta en un moderno shopping. Eso hizo que todas las viviendas alrededor, que generalmente eran ocupadas por pescadores, y eran casas de lata en el perímetro, los más jóvenes de repente no lo vieron. Ni se imagina. Pero era así, y entonces eso genera toda una revolución y un cambio. Claro. Transformó a Punta Carreta en el barrio de mayor valor desde el punto de vista de propiedad horizontal de Montevideo. Lo mismo pasó con el viejo predio del hospital, allí donde se instaló el Montevideo Shopping primero y el World Trade Center y toda la... Sí, ahora Nuevo Centro, que levanta Jacinto Vera y así Sí. va. Exactamente. Entonces, por esos hechos puntuales, la demografía de Montevideo impide que, como en Buenos Aires, y también la actitud más conservadora de los uruguayos, impide que se pongan de moda barrios. Pero claramente Palermo y Parque Rodó están Claro, también siendo... ahí se hizo de una casa grande, se hicieron muchos los reciclajes. Y lo que decías, la gente joven o la gente que ya se va a vivir de a uno, es más fácil Sí, el reciclaje. la gente en general, si lo puede pagar, hay 3 atributos que busca, ¿no? Que es verde, agua y seguridad. Claro. Esos son los 3 atributos. Y en Parque Rodó Se da. está el agua cerca, está el Parque Rodó cerca y los niveles de seguridad son Y razonables. sin agua ahora el parque, pero bueno, eso se supone el lago, que son ya va a 3, 4. El lago, Julián, hay sí. otro tema que nadie le entra, no hay intendencia o gobierno que le dé, que es a ocupar esas casas abandonadas, tapiadas, ¿no? Que hay, la otra vuelta estaba la cifra de miles de Impresionante. capacidades. Y el 7% de esas casas abandonadas son del Estado. Sí, no, y en Qué zonas, terrible. terrenos que ¿Por qué son no se le baldíos, entra a eso? enfrente al World Trade Center, por ejemplo, hay como 3. Sí, yo creo que se han hecho algunos esfuerzos últimamente, pero
Son esfuerzos complicados porque son trámites judiciales lentos. Hay que ver si hay herederos, si la persona falleció, dejó herederos, no hay. Eso, Claro. Son años. Sí, toda Es la un trámite sucesión. largo. son trámites largos y en general no implican cortar una cinta e inaugurar nada. Por lo tanto, tampoco hay una gran voluntad política de meterse en esos engorros que son prolongados. Pero lo cierto es que se han hecho algunas acciones, particularmente en aquellas fincas que estaban ocupadas mayormente por delincuentes y generaban Claro, ahí en mucho Boulevard conflicto Artigas, por ejemplo, que quedó el predio, lo Perdón, derribaron. 18 y Andes. 18 18 y años. Andes. Sí. Sí, Bueno, ahora Gonzalo Ramírez. sí. también. Y en Malvin tenemos los vecinos que pusieron lo mismo. Sí. Que, No aceptamos que el coffee mexicanos, shop, claro. para ver si la intendencia actúa tan rápido como con el coffee shop, y pusieron que tampoco En aceptaban. Hipólito Yrigoyen y Legrand, ¿no? Ahí va, a ver si hacen algo con ese predio abandonado que les trae problemas Desde de el punto de vista seguridad. marketing estuvieron Sí, impecables. claro. Ojalá sirva. Julio Villamide, muchísimas gracias por Gracias por acompañarnos. venir. Gracias, Julio. Momento de ponernos